Todos los domingos tenemos que venir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a ver un tema que se llama Somos Equipo. ¿Cómo se llama? Dile a la persona a tu costado, somos equipo. Entonces, hoy quiero compartirte 4 papeles o 4 cosas que yo he llamado contagios. Porque miren, todos desde donde estamos somos influencias, contagiamos. Uno contagia a sus discípulos, imparte a sus discípulos, inspira a sus discípulos. Pero hay un papel que es muy poderoso, que es cuando tú contagias a los que son iguales que tú. A tus compañeros, a tus hermanos, a tus consiervos. Y eso es algo que yo quería compartirte en esta tarde. Y lo primero que quería decirte es que tenemos que contagiar unidad. ¿Qué tenemos que contagiar? Dile a la persona a tu costado, te voy a contagiar unidad. Hay una historia muy conocida en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 4 y 5. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Qué cosa le sentían? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Creo que todos conocen esta historia. Ustedes saben que Jacob tenía 12 hijos, pero tenía un hijo favorito, ¿no? Que el hijo favorito se llamaba José, ¿no? Muchos tenemos hermanos, algunos tienen varios hermanos. ¿Y cuántos alguna vez han sentido que había otro que era favorito? ¿No? Decían, mamá, pero a él le sirve más comida, ¿no? A él le compras todo, ¿no? A él sí, a mí no, a mí nada, a mí siempre me mandas a comprar. Entonces, siempre uno siente que hay uno que es favorito, pero la verdad es que los padres se esfuerzan en no, que no sea así. Pero en el caso de José, José, era una cosa que Jacob no lo disimulaba, porque Jacob tenía 12 hijos hombres y todos estaban vestidos de la misma manera. O sea, él iba al Gamarra de ese tiempo y compraba, dame una docena. Pero a José no, a José le compraba ropa de marca. Dice la palabra de que José se vestía con una túnica de colores, que era una gran diferencia. Entonces, era muy evidente que él era el favorito y los otros se sentían que no eran favoritos, se sentían que había otro. Entonces no había unidad, no había una unidad. Dice que ellos no se llevaban bien, era tan evidente la división que no le podían hablar pacíficamente. O sea, cuando venían a hablarle, no le hablaban tranquilos, sino siempre le hablaban ásperamente, con insultos, con ofensas. Y era una cosa muy tóxica. Pero José, ¿ayudaba a esa unidad o no ayudaba? ¿Qué? No ayudaba porque cuando él los veía, era muy evidente, ¿no? Él venía con su ropa así como Kiko de marinerito. Y era todos como que lo veían mal y él venía y decía, hermanos, he soñado un sueño, ¿no? He soñado que todos se me inclinaban. Y dice que lo aborrecían más. O sea, lo aborrecían mucho y ya lo aborrecían demasiado. Era tan evidente como José, ¿no? Desde su lado contagiaba no a la unidad. Pero él pudo restaurar después esto. Porque a él cuando le llega ya demasiado este problema, sus hermanos lo venden y él termina con toda la historia entre esclavo, prisionero, pero termina al lado del faraón. Y dice la palabra de que él un día llega a ser el segundo después de faraón y llega un momento donde él
se dedica a administrar la abundancia de Egipto. Cuando en todo el mundo había hambre, José tenía abundancia. Y la gente iba a comprar comida. Y entre esas personas que fueron a comprar comida aparecieron los hermanos de José. Ahora, José pudo haber dicho, yo los mato, yo los meto presos, se acabó la historia, no va a ser la tribu de Israel, la nación de Israel, las 12 tribus, no, va a ser la nación de José y a todas estas tribus los mato a todos. Porque lo que me hicieron, lo que me dañaron, lo que me hirieron, lo que me ofendieron. Pero es increíble cómo José cambió su corazón. Porque ya no contagiaba división, ahora empezó a contagiar unidad. Entonces le empezó a decir a sus hermanos, vengan a tener lo que yo tengo. Antes les decía, mírenme a mí, como lo que yo tengo y ustedes no tienen. Ahora vengan, los perdono, coman de lo que yo como, vivan de donde yo vivo. Y empezó a contagiar unidad. Pudo haber él tomado la decisión de destruir la nación de Israel y solamente él sobrevivir. Pero él decidió restaurar la relación con sus hermanos y muchas veces nos va a tocar a nosotros contagiar la unidad donde no hay unidad. Porque donde no había unidad eran las tribus de los hermanos de José. No eran unidos ni siquiera entre ellos, ni entre los demás. Entre ellos mismos discutían entre ellos. Había división entre ellos. Pero un día José toma una decisión increíble de perdonarlos y de restaurarlos. Y después con las generaciones empezamos a ver que ellos salían como un solo hombre. La descendencia de unos hermanos divididos se restauró con un hombre que pudo perdonar y buscar unidad. Ahora es fácil buscar unidad desde que tú eres el ofensor. Lo grandioso es cuando tú contagias unidad desde la ofensa. Porque José restauró la relación con sus hermanos desde la ofensa de él. ¿Cómo él pudo restaurar a sus hermanos? Es más, es gracioso porque cuando su padre Jacob muere, los hermanos le inventan un testamento a Jacob y le dice, dile a José que su papá dijo antes de morir, perdona a tus hermanos. ¿No? Dígale esto, porque no va a ser que ahora que murió, él se está haciendo el loco porque está vivo papá, pero cuando papá muera se va a descarriar todo el odio que tiene y no. José dijo, no se preocupen, yo los he perdonado. Todo lo que hicieron contribuyó a que yo esté aquí. Ustedes me han ayudado a llegar aquí. Qué increíble es cuando uno desde su papel puede contagiar unidad, puede contagiar restauración, puede contagiar que las relaciones estén sanas. Ahora tú donde estás, en tu grupo de conexión, en tu familia, ¿alguna vez alguno se ha peleado con su hermano de sangre? ¿Sí? A sus tantas manos levantadas, Dios mío. Ayer me peleé, pastor. Pero todos en algún momento nos hemos peleado con nuestros hermanos, ¿no? Cuando eran niños, a puñetes, a patadas, las niñas se jalaban el pelo. En toda relación siempre hay problemas, pero nosotros tenemos un papel de contagiar unidad. ¿De contagiar qué? Dile a la persona de tu costado, voy a contagiar unidad. Cuando veas que el enemigo quiere sembrar división en el grupo en el cual estás, tú tienes dos opciones. O hacer que la división sea más grande o hacer que esa división se cierre. Tú tienes un papel que cumplir desde donde estás. Hacer que tu equipo, que van a haber problemas en tu familia, en tu empresa o en tu grupo de conexión, que van a haber problemas de división, que tú seas el que restaure la relación, que tú seas el pacificador, ¿no? Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores son los que siempre buscan sanar rápido la relación. Siempre hay unos que son los que más
quieren pelear, ¿no? Quieren pelear de todo. Y siempre hay el pacificador. Tú tienes que ser el pacificador. Tú tienes que ser el que siempre restaure las relaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pacificadores hay aquí? Amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Lo segundo que podemos contagiar es contagiar fe. ¿Qué tenemos que contagiar? Hay una historia que me gusta mucho, primera de Samuel 17, los versículos 51 y 52. Es increíble lo que pasa aquí porque dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta llegar hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Esta historia me encanta mucho porque la historia de la batalla de Israel con los filisteos. Estaban los filisteos en un lugar del valle y estaban los israelitas en el otro lugar del valle, un valle que se llamaba Ela. Y cada mañana se levantaba el gigante Goliat y los desafiaba, porque había una costumbre que en las batallas era que para que no pelee todo el ejército y para evitar las muertes, muchas veces decían, a ver, ¿cuál es el mejor de tu ejército? Que venga. ¿Y cuál es el mejor de tu ejército? Y peleaban entre ellos dos, y de acuerdo al que ganaba, se determinaba qué ejército vencía, y así evitaban que mucha gente muera. Entonces, para los filisteos, se levantaba Goliat, el de 3 metros, salía y decía, a ver, aquí estoy, ¿quién viene? Y los israelitas, nadie dice la palabra que todos estaban con miedo, todos estaban llenos de temor, porque lo veían grande, lo veían gigante. Y Saúl hizo una motivación. Saúl dijo, mira, el que se enfrente a Goliat, le voy a dar a mi hija para que se case. Le voy a dar riquezas y lo voy a exonerar de impuestos. Una muy buena motivación. Pero nadie aceptó. Parece que la hija de Saúl era bien fea porque nadie quería casarse con ella. Aunque sea ser el viudo de la chica. Pero dice la palabra de que después de 40 días, ¿no? Mira que 40 días estar siendo ofendido. Porque pasaban los días y seguía todos los días Goliat, los insultaba, los desafiaba. Y nadie ni siquiera decía, ¿sabes qué? Ya yo voy porque ya me cansó. Todo lo que está hablando. Nadie iba. Todos estaban llenos de miedo, llenos de temor. Pero aparece David, que solo sabía usar su onda, y él dice, yo lo enfrento, lo tira abajo al gigante, le corta la cabeza, y ese ejército que estaba lleno de miedo, dice que se levantó y empezaron a gritar y empezaron a perseguir a los filisteos. ¿Qué pasó? Si estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor, estaban asustados. ¿Cómo se transformaron? ¿Cómo se inspiraron? Porque hubo uno que les contagió fe que sí se podía. Hubo uno que dijo, no, sí se puede. Unas horas antes todos estaban así, que se vaya el gigante, Señor. Nadie. Y dice la palabra de que apenas vieron que David lo logró, se transformaron. Ya no eran los temerosos, ahora eran los guerreros valientes y decían, ¡ah! Y empezaron a perseguir y los filisteos los empezaron a mirar y dicen, ¡no! Y era una carrera. Yo me imagino ese valle, ¿no? Los filisteos corriendo, ¿no? Y los israelitas atrás, y dice la palabra que los mataron a todos. Los alcanzaron en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron ellos? Porque hubo uno que dijo que sí se podía.
Ahora, ¿quién va a ser ese uno que en tu grupo de conexión va a contagiar fe a los otros? ¿Quién va a ser? Wow, todos van a ser. O sea, ya no va a haber nadie temeroso. Los que no han venido, pastor, esos son los que voy a contagiar. Los que se han quedado de miembros de mesa. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere que tú seas el que contagies fe. ¿Sabes que van a haber momentos donde te van a contagiar fe a ti? Pero van a haber momentos en donde te va a tocar a ti contagiar fe. Cuando otros digan no se puede, sí se puede. Lo vamos a lograr. Qué increíble, hermano, las cosas que Dios nos ha hecho lograr como iglesia. Llenar un estadio como el Monumental, ¿no? Tal vez viste personas que decían no se puede, pero habían miles de personas de la iglesia que decían sí se puede, vamos a lograr el bus, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Y contagiaban a otros y decían, oye, si Él dijo que se puede, entonces yo también voy a servir a Dios de esa manera. Necesitamos gente que contagie fe a otros. Cuando tú veas miedosos, atemorizados, no te pongas a decir, sí, yo también tengo temor, yo tengo miedo. Sino diles, no, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros. El Señor también nos puede usar a nosotros. Tú tienes que ser un David en tiempos donde Dios te mande a ser David. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, le haces ese aplauso fuerte al Señor. Lo tercero que tenemos que contagiar es santidad. ¿Qué tenemos que contagiar? Miren, hay una historia que está en Daniel, capítulo 1, verso 8. Me gusta mucho la historia. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ustedes saben que Daniel, él estaba en Israel, pero viene Babilonia, los conquista y se los lleva al reino de Babilonia y ahí empiezan a servir. Habían escogido de Israel a unos muchachos que se les veía con mayor aptitud, se les veía como tal vez los más inteligentes, los más preparados, y los estaban llevando a Babilonia para que sirvan. No estaba Daniel solo, eran varios hebreos. Y estaban ellos allí, y ellos llegan a este lugar donde ya no estaban sus padres, ya no estaban sus pastores o los sacerdotes de ese tiempo, no estaban las personas que eran parte de ellos, y llegan a un lugar desconocido, y lo primero que se encuentran es con un buffet, con una comida. Ahora era una comida que participar de esa comida era pecar, porque no era comer lo que estaban presentando, sino que parte de todo lo que involucraba la comida de los babilonios tenía que ver con pecar, con ritos espirituales, con participar de cosas demoníacas. Y él se dio cuenta de todo eso y él le dijo, qué increíble, porque Daniel, él, y estaban los otros amigos de Daniel hebreos, y él le dice al jefe de los eunucos, yo no voy a comer. No, pero si tú no comes, yo voy a tener un problema, le dice el jefe de los eunucos, porque tú vas a empezar a enfermarte. Y le dice, pruébame. Vamos a hacer la prueba. Nosotros vamos a comer legumbres. Ahora, qué interesante porque Daniel habló por sus amigos. Yo me imagino uno que decía, oye, pero ¿por qué estás hablando por mí? Si está un tremendo buffet. Pero Daniel, increíble como él, no siendo ya un hombre grande, maduro, donde uno puede decir, wow, qué personalidad ha desarrollado. No, era un muchacho que hoy vendría next. Entonces él agarra y dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a comer. A mí dame legumbres y yo no voy a participar. No, pero tú vas a, no, pero prueba. Y qué importante es como este hombre, qué determinación tuvo Daniel, que este hombre le obedeció y le dijo, ok, te voy a hacer comer legumbres. Y dice que después de varios días Daniel parecía como que más fuerte. Y después que pasó toda la preparación, Daniel y sus amigos eran los más inteligentes. Dice la palabra de que ellos eran 10 veces mejores,
10 veces mejores que todos los demás. Qué increíble cómo Daniel pudo él contagiar, no contaminarse, y sus amigos participaron de eso. Ahora después uno conoce la historia de los 3 amigos de Daniel. Cómo estos amigos de Daniel estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego. Cuando viene la orden de decir el que no se inclina ante la estatua, lo vamos a meter al horno de fuego. Y los 3 amigos de Daniel fueron tan íntegros de decir, méteme al horno. O que otro puede haber dicho, ya, me incliné. No, méteme al horno, no me voy a inclinar. Ahora, lo increíble, ¿quién comenzó eso? ¿Quién contagió esa santidad? ¿Quién contagió esa pureza? ¿Quién contagió esa integridad? Fue Daniel. Porque yo me imagino el momento donde Daniel se planta delante del jefe de los eunucos y dice, no voy a comer. Yo me imagino esos 3 amigos y dices, yo también voy a ser radical como él. Me está inspirando a mí a ser radical. Cuando me presente ante un problema, voy a ser igual de radical que él. Voy a ser igual que puro que él. Voy a ser igual que santo, igual que íntegro que él. Y cuando después los 3 estaban sin Daniel, porque Daniel no estuvo en ese momento del horno de fuego, no se sabe dónde estaba. En ese momento estos 3 estuvieron dispuestos a meterse al horno de fuego y se metieron al horno de fuego, o los metieron al horno de fuego, porque estaban dispuestos a morir por Dios. Pero no murieron porque Jesús estaba con ellos. Y dice la palabra que aunque estaban en el horno de fuego, no se quemaron, ni siquiera olían a quemado. Yo soy seguro de que estos hombres, algún día en el cielo yo les voy a preguntar, pero ¿cómo estuvieron tan dispuestos a salir al horno de fuego? Van a decir, ¿sabes qué? Cuando lo vi a Daniel decir que no se iba a comer ese chancho tan rico, yo dije, yo también voy a, dispuesto a todo. ¿Sabes que hay gente aquí en la iglesia que contagia tanta integridad? Que contagia tanta santidad. Y muchas veces tú tienes que ponerle un stop a esa gente. Que alguien venga y decirte, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto malo. O ¿sabes qué? Quiero decirte algo malo del líder. Y tú tienes que ponerle un stop. ¿Sabes qué? Está mal lo que estás hablando. No es bueno murmurar. O cuando le diga, oye, ¿sabes qué? Me voy a meter en este negocio ilícito, pero solo una vez. Dios me ha abierto esta puerta. Y a veces nos toca a nosotros, desde nuestro lado, corregir personas. Jesús dijo, si ves a alguien haciendo algo malo, llámalo aparte y corrígelo. Y si no te obedece, llama a otros. No dice, y si no te obedece, públicalo en el Facebook. No dice eso. Pero nos toca a nosotros contagiar santidad. Tenemos que contagiar pureza. ¿Cuántos van a contagiar santidad? Bueno, le haces ese aplauso fuerte a Jesús. Y lo último que tenemos que contagiar es compromiso. Hay un versículo que a mí me fascina mucho, Juan capítulo 6, versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, o sea, con Jesús. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo me imagino siempre este pasaje, porque la Biblia te describe cosas, pero yo a veces me imagino el momento, porque Jesús siempre lo seguían las multitudes. Multitudes lo seguían, pero hay un momento donde Jesús da una palabra dura, una palabra que la gente no entendió, que les parecía una herejía, pero Jesús dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y la gente,
¿Qué? ¿Pero qué está hablando el maestro? No, yo ya no lo voy a seguir. Sí, yo tampoco. Entonces empezaron, sí, hoy no, eso está mal, eso es herejía. Sí, porque yo he visto, sí, todos empezaron y se empezaron a ir. Y se empezaron a ir todos se iban. Algunos se iban, ¿por qué se están yendo? Porque, bueno, yo también me voy, porque yo no escuché nada, pero igual me voy. Dice la palabra que Jesús se quedó y solo estaban sus 12 discípulos. Y Jesús los mira. Jesús tenía tan clara la asignación, ¿no? Tenía tan claro quién era Él. Porque una persona, un líder inseguro, pudieron haber dicho, por favor no se vayan ustedes. Se fueron tanto, pero ustedes no se vayan, por favor. Jesús no, Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Ahora, yo no sé cuánto demoró la respuesta de Pedro, ¿no? La Biblia no te habla en segundos o en minutos. Pero yo me imagino el video, ¿no? Si fuera una película real en ese momento, a Jesús desde su majestad diciéndoles, ¿se quieren ir ustedes también? Y yo me imagino ponchando la cara de cada uno de los discípulos, ¿no? Y la música de suspenso. Y la cara, ¿no? Y yo me imagino algunos que ya estaban, yo creo que me voy porque como que ya todos se han ido, ¿no? Y como que no me ha gustado eso. Yo me imagino a Mateo diciendo, todavía me recibirán como cobrador de impuestos. Me imagino a Juan diciendo, ¿cómo estará mi barco que he dejado, ¿no? Donde pescaba. Yo me imagino a todos que no dijeron nada, pero hay uno que dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo me imagino a algunos de los 12 que ya se estaban yendo, pero no, mejor no me voy. Tiene razón lo que dijo Pedro. ¿A dónde vamos a ir? No hablaron los 12, habló uno. Pero qué increíble, hermanos, es ese primero que habla. Es ese primero que dice, aquí me quedo. Esta es mi casa, esta es mi iglesia, esta es mi red, este es mi lugar donde Dios me ha plantado. Aquí me quedo y aquí voy a florecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das ese aplauso fuerte al Señor? Todos en algún momento hemos visto que discípulos se han ido o que compañeros del grupo se han ido. Y muchas veces hay gente que se va porque otro se va. Pero también hay gente que se queda porque tú te quedas. Hay gente que dice, yo me quedo aquí porque te vio quedarte a ti. Y nosotros tenemos un papel de contagiar compromiso. Porque hay gente que puede estar aquí, pero su corazón ya no está. Y tú puedes hacer de que su corazón regrese de esa persona que ya se fue. Pastor, pero nunca se fue. El hecho que esté acá no quiere decir que esté aquí. Hay gente que esté aquí, pero su corazón ya se fue. Y al ver tu ejemplo y tu compromiso, puedes contagiarlo a él, que haga que su corazón vuelva a la casa. Que haga que su corazón regrese a la casa. Que haga que su corazón regrese a donde Dios lo plantó. Porque todos en algún momento vimos a alguien que se fue y pensamos que tal vez podía seguir a esa persona. Pero yo me imagino la tremenda recompensa que tiene Pedro por lo que hizo en ese momento. Porque lo que Jesús dijo estaba en contra de lo que decía la ley de Moisés, que no se podía comer carne, no se podía comer la carne y no se podía beber la sangre. Pero Jesús no estaba hablando de eso, Jesús estaba hablando de lo que Él iba a dar en la cruz. La gente no entendía que sus palabras eran espirituales, pero la gente escuchó las palabras y a pesar de eso, Pedro decidió quedarse.
Muchas veces vas a ver en tu líder de grupo cosas que no me gustó lo que dijo, pero esta es mi casa, este es mi lugar y aquí me voy a quedar. ¿Sabes qué? No me gustó lo que pasó, pero esta es mi casa, porque no seguimos a un hombre, seguimos a Dios, seguimos un propósito. Y hay mucha gente que se va a quedar y va a mirar hacia adelante porque te vio a ti quedarte. Contagia desde tu lugar, contagia compromiso a tus hermanos, contagia compromiso a que estén plantados en la casa, porque dice la palabra que el que está plantado va a florecer. No contagies que gente se desplante de la casa, porque cuando sacas a un árbol no tiene vida, se muere. Cuando estamos plantados crecemos. Cuando estamos plantados florecemos. El primero que se plantó en ese momento fue Pedro. Y contagió tanto compromiso a los discípulos que los discípulos estuvieron dispuestos a seguir al Señor en todo momento. En todo momento. A morir por Jesús, porque había un Pedro que contagió compromiso. Va a haber gente que va a seguir a Jesús con todo porque vio tu compromiso, porque le contagiaste tu compromiso, lo inspiraste a cómo sirves a Dios, a cómo sigues a Dios, lo inspiras. Y hay gente que necesita tu inspiración. Hay gente que ve más al que está al costado que al líder. Hay gente que ve más lo que tú haces. Y tú eres una inspiración. Tu matrimonio es una inspiración. La forma como tú trabajas eres una inspiración. Cómo sirves a Dios eres una inspiración. Contagias. Yo veo personas que no son pastores que me contagian cosas. Cómo sirven a Dios, qué pasión tienen. Wow, me contagian la excelencia que tienen. Me contagian y no son mis líderes, no son mi pastor, pero me influencian cosas buenas. Tú desde donde estás puedes inspirar a otros, puedes bendecir a otros, puedes ser de bendición para otros. Desde donde estamos contagiemos unidad. Unidad no es estar juntos, unidad es apuntar hacia el mismo lado, pensar lo mismo, soñar en lo mismo, orar por lo mismo. Contagia fe, contagia santidad, contagia compromiso. Desde donde estemos contagiemos, que seamos un equipo, que digan que somos una iglesia unida, que salimos unánimes como un solo hombre, así como se le hablaba del pueblo de Israel, que salían a pelear las batallas como un solo hombre. Porque este año 2020 es el mejor año de tu vida. Son los mejores tiempos, y así como los mejores tiempos de Israel estaban asociados a que ellos salían como un solo hombre, también tiene una relación el hecho que seamos como iglesia, seamos unidos y seamos uno solo. Nos contagiemos los unos a los otros lo mejor y vamos a hacer que este 2020 sea el mejor año de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos ese aplauso fuerte a Jesús?